Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este video les voy a enseñar a realizar aumentos. Una vez que nosotros ya sabemos tejer los puntos básicos, estamos preparados para empezar a darle forma a nuestros tejidos. A esto lo vamos a lograr realizando aumentos y disminuciones. En este video únicamente les voy a enseñar a realizar aumentos y en el siguiente les enseñaré a realizar disminuciones. Cuando hablamos de aumento nos referimos a agregar puntos a una hilera o una vuelta. Hilera cuando tejemos así, en forma lineal, y vuelta cuando tejemos en redondo. Yo en este video solo les voy a enseñar a tejerlo en hileras, pero lo mismo se aplica al tejido en redondo. Es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a ver que en función de la cantidad de puntos, de la ubicación que tengan nuestros aumentos, va a ser la forma que va a ir tomando el tejido. Hay dos formas de hacerlo. La primera es esta, fíjense, tejiendo más de un punto en el punto de base. Vean que yo acá tenía un punto, arriba tejí otro punto que es este, pero cuando llegué acá, en este punto yo tejí dos y ahí he realizado un aumento. Acá, por ejemplo, donde tenía un punto, he tejido 3 y ahí realicé 2 aumentos. Entonces, esta es una forma. Y fíjense que el tejido, cuando nosotros hacemos esto, tiende a ir abriéndose y es una forma sutil de aumentar. La otra forma es agregar puntos al comienzo o al final de la hilera, como yo he hecho acá. En este caso, estos puntos me quedan igual que en la fila anterior o la hilera y el aumento va tomando forma escalonada, ¿sí? Se me va abriendo el tejido a los costados. Yo les voy a enseñar los dos métodos y todas las opciones que tienen en estos dos métodos y luego en el blog les voy a dejar los diagramas para que a ustedes les resulte más fácil poder distinguir cada uno y guiarse al momento de realizar sus aumentos. Así que bueno, espero que les guste y a continuación empezamos la lección. Vamos a comenzar a tejer los aumentos de a un punto. Cuando yo aumento de a un punto quiere decir que al punto que normalmente tejería le voy a sumar otro más. En este caso yo he tejido una muestra de 10 puntos vareta y 2 hileras. Y quiero comenzar la tercera hilera realizando aumentos al comienzo, al medio, es decir, entre los puntos que están entre medio, y al final, es decir, en el último punto. Para comenzar esta hilera, como yo estoy tejiendo en punto vareta, voy a subir con 3 cadenas. Entonces tengo 1, 2 y 3 cadenas. Estas 3 cadenas reemplazan al primer punto vareta de la vuelta, y si yo lo miro, se corresponderían al punto que va tejido acá. Entonces, como yo quiero hacer un aumento al comienzo de esta hilera, nuevamente voy a picar la aguja en ese punto y voy a tejer otro punto vareta. Entonces, ustedes acá pueden ver que donde yo antes tenía uno, en esta hilera ya tengo 2 puntos. Voy a seguir tejiendo sin realizar aumentos. Y supongamos que en el siguiente punto yo quiero realizar un aumento. Entonces, voy a tejer el punto que normalmente tejería. Fíjense, tengo un punto abajo, un punto arriba. Pero como yo quiero hacer un aumento, nuevamente voy a picar en ese punto y voy a tejer otro punto vareta. Entonces, ahora en donde yo tenía un punto, tengo 2 en la siguiente hilera. Voy a continuar tejiendo y supongamos que en el siguiente punto quiero hacer otro aumento. Entonces, nuevamente, primero tejo el punto que normalmente debería tejer y luego voy a picar de nuevo en ese punto de base y voy a tejer otro punto. Entonces, ahora donde antes tenía 1, tengo 2. Voy a tejer el siguiente punto sin aumentos y cuando llegamos al final de la hilera, los aumentos se hacen igual que como los hicimos anteriormente. Lo que varía es que acá yo no tengo un punto vareta, sino que tengo las 3 cadenas de subida de la hilera anterior. Entonces, yo voy a contar 1, 2 y 3 y en esta cadenita de acá es donde voy a picar para hacer el siguiente aumento. Entonces tomo la lazada y trato de tomar las 2 hebras de esa cadenita. Entonces, una vez que tengo las 2 hebras de esa cadenita, tejo el punto vareta como lo haría normalmente.
Entonces tengo un punto de la hilera anterior y un punto arriba. Pero como yo quiero realizar un aumento, voy a picar nuevamente en esa cadenita y voy a tejer otro punto vareta. Entonces, ahora tengo dos puntos vareta donde antes tenía un punto. Giramos el tejido y ahora ustedes pueden repetir lo que les he enseñado o van a ir tejiendo nuevamente 1, 2, 3 cadenas y van a ir tejiendo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, perdón, de la hilera anterior, van a ir tejiendo un punto vareta como lo harían normalmente. Cuando terminan esta hilera, si ustedes cuentan, deberían tener la misma cantidad que acá. Entonces yo tenía 10 en la segunda y ahora en la tercera tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos vareta. ¿Por qué? Porque he realizado 4 aumentos. El de acá, el de acá, el de acá y el de acá. Entonces, esta es la forma en la que nosotros vamos a ir realizando aumentos. Yo ahora, cuando termine de tejer esta hilera, voy a tener 14 puntos sin ningún aumento. Ustedes van a repetir esto tantas veces como aumentos necesiten realizar. A continuación les voy a mostrar cómo hacemos cuando queremos aumentar más puntos. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer si queremos aumentar de a 2 puntos. Nuevamente tengo una muestra de 10 puntos varetas y 2 hileras y lo que yo quiero hacer es realizar aumentos al comienzo, al centro y al final de la vuelta, aumentando de a 2 puntos. Esto quiere decir que yo voy a tejer el punto que normalmente tejería más 2 más, es decir que así como recién tejimos 2 puntos, ahora voy a tejer 3 en el mismo punto de base. Para realizar el aumento al comienzo vamos a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas reemplazan al primer punto vareta de la vuelta y si nosotros miramos sería el punto que está tejido sobre este primer punto de la hilera anterior. Como yo quiero realizar un aumento de a 2 puntos, voy a tejer esos 2 puntos que quiero que tenga mi nueva hilera en este primer punto. Entonces voy a tejer 1 y nuevamente voy a picar en ese primer punto y voy a tejer otro más. Entonces, donde yo antes tenía un punto, ahora tengo 3. Supongamos que no quiero realizar más aumentos, voy a continuar tejiendo recto, es decir, un punto vareta en cada punto de la vuelta anterior, perdón, de la hilera anterior. Cuando yo llego al punto en el que quiero realizar el aumento, supongamos que es este punto, voy a tejer el punto que normalmente yo tejería ahí. Entonces tejo el punto vareta como lo haría normalmente. Y como yo quiero aumentar 2 puntos, voy a sumarle 2 puntos más acá. Entonces tengo 1 y 2 puntos. Entonces, donde yo antes tenía un punto, ahora tengo 3. Voy a continuar tejiendo sin aumentos, un punto en cada punto de la hilera anterior hasta llegar al último punto. Y acá en el último punto, al igual que cuando aumentábamos de un punto, lo único que varía es que ya no tengo un punto vareta, sino que tengo las cadenas de subida de la vuelta anterior. Entonces tengo 1, 2, 3 cadenas. En esta cadenita de acá es donde yo quiero hacer el aumento. Entonces, voy a tomar la lazada, voy a tomar las 2 hebras de la cadenita, de esta forma, y voy a tejer el punto vareta que normalmente tejería. Y como yo quiero realizar un aumento de a 2 puntos, voy a tejer 2 puntos más picando en esa misma cadenita. Entonces, acá he aumentado ya un punto, fíjense, tengo el punto que normalmente tejería más uno más. Y ahora voy a tejer otro más. Y tengo 3 puntos donde antes tenía uno.
Vean ustedes que en este caso, cuando yo realizo aumentos, hay un pequeño detalle que es que mientras más puntos tejamos en un mismo punto de base, más evidente va a ser el aumento. Sobre todo acá. Ustedes ya pueden apreciar que, si bien es casi imperceptible, es más notable que el aumento que hicimos recién. Entonces, una vez que nosotros giramos el tejido, en este caso yo tenía 10 y he realizado 1, 2, 1, 2, 1, 2, es decir, aumentó 6 puntos. Entonces, si yo cuento, ahora voy a tener 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 puntos. Es decir que he realizado 6 aumentos. En este caso, lo he hecho de a 2 puntos. En la siguiente vuelta, ustedes van a repetir, es decir, van a tejer en cada uno de estos puntos, van a tejer un punto, y si quieren realizar aumento, en donde corresponda, van a realizar el aumento repitiendo estos mismos pasos. A continuación, yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer cuando queremos aumentar más puntos todavía. Bueno, ahora les quiero mostrar cómo vamos a hacer cuando queremos aumentar de a 3 puntos o más. Yo en este caso les voy a mostrar cómo vamos a realizar el aumento con 3 puntos, pero lo mismo aplicaría 4 o 5. Es siempre lo mismo lo que vamos a realizar. Nuevamente tengo una muestra de 10 puntos vareta y 2 hileras. Y quiero realizar también aumentos de a 3 puntos al comienzo, al final y en uno de los puntos entre medio. Recordemos que cuando yo aumento de a 3 puntos, quiere decir que voy a tejer el punto que normalmente tejería y le voy a sumar 3 más. Entonces, el proceso es el mismo que hicimos anteriormente. Entonces, voy a subir con 3 cadenas que reemplazan al primer punto vareta de la vuelta y que sería el punto que va tejido sobre este primer punto de la hilera anterior. Como yo quiero realizar 3 aumentos, voy a tejer en ese primer punto 3 puntos más. Entonces tengo 1, ahí realicé un aumento, 2, ya realicé 2 aumentos y 3. Entonces yo tengo el mismo punto que debería haber tejido más 3 puntos más. Entonces ahora donde antes tenía 1 tengo 4 puntos. Es decir, el punto original y 3 más. Supongamos que durante el resto de la hilera yo no quiero realizar más aumentos. Voy a ir tejiendo un punto en cada uno de los puntos de la hilera anterior. Y supongamos que acá yo quiero realizar otro aumento, nuevamente de 3 puntos. Entonces voy a tejer el punto vareta que normalmente tejería y en ese mismo punto voy a tejer 3 puntos más. 1, que sería el primer aumento, 2, que sería el segundo aumento, y 3, que sería el tercer aumento. Y a continuación voy a seguir tejiendo sin realizar aumentos hasta llegar al final de la hilera. Como ustedes acá pueden apreciar, acá yo tengo los aumentos, ¿sí? Entonces, donde antes tenía un punto, ahora tengo 4. Para realizar el último aumento, vamos a realizar lo mismo. La única diferencia es que yo tengo el último punto de la vuelta anterior, que yo voy a tejer, son las cadenas de subida. Entonces tengo 1, 2, 3 cadenas y yo quiero picar la aguja en esa cadena de acá, en esta. Entonces, voy a tomar las 2 lazadas de la aguja, las 2 lazadas de la cadena, de esta forma, y voy a tejer el punto vareta que normalmente tejería. Y como quiero aumentar de a 3 puntos, voy a tejer 3 puntos más. Entonces tengo 1, luego tengo el segundo, siempre picando en esta misma cadenita, 2, y voy a tejer ahora el tercer punto vareta. Entonces ahora tengo 4 puntos vareta tejidos en el último punto de base. Entonces, donde antes tenía 1, ahora tengo 4. Fíjense cómo se ven los aumentos ahora. Entonces, lo primero que les quiero mostrar
es que mientras más puntos agregamos, más visibles se van haciendo los aumentos. Y que el tejido, sobre todo al comienzo y al final, cuando nosotros realizamos muchos aumentos, tiende a ir curvándose de esta forma. Entonces, si ustedes en este caso han aumentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos y tenían 10 puntos de base, entonces mi recomendación es que en este caso lo que hagan sea distribuir los puntos. Salvo que el patrón que estén tejiendo específicamente les diga que tienen que tejer esa cantidad de aumentos al comienzo o al final, mi recomendación es que, por ejemplo, para realizar 9 aumentos en una hilera, ustedes pueden, supongamos, suben con las 3 cadenas y acá ya tienen un aumento. Se van al siguiente punto y tejen 2 puntos vareta. Entonces ahí tienen otro aumento. Se van al siguiente y tejen también 2 puntos vareta. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es distribuir los aumentos para que me quede más prolijo el trabajo. En todos voy a ir tejiendo 2 puntos vareta. Voy a saltear uno porque tenía 10 de base, entonces este lo voy a tejer recto. Y acá voy a seguir tejiendo 2 puntos vareta hasta terminar la hilera. Como pueden ver, se ve mucho más prolijo que tejiendo los aumentos en un solo punto. Y yo acá ya estoy llegando al final de la hilera. Y vean la diferencia con la muestra que les mostré recién. Ustedes pueden ver que queda mucho más prolijo. El tejido también se tiende a abrir, pero queda mucho más prolijo el borde. Y tengo la misma cantidad de puntos. Si yo cuento, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 puntos. Es decir, los mismos puntos que tenía antes, solo que con otra distribución para que se vean más prolijos. Ahora les voy a mostrar otra forma de realizar aumentos que es especialmente útil cuando queremos realizar muchos aumentos a la vez. Ahora lo que les voy a enseñar es otra forma de realizar aumentos. En este caso los aumentos solo los vamos a poder hacer, ya sea al comienzo o al final de la hilera, porque lo que vamos a hacer es agregar puntos a los costados. Todos estos puntos que nosotros vemos acá se van a tejer exactamente igual en la siguiente hilera, es decir, por cada punto que yo tengo acá voy a tener un punto arriba sin haber realizado ningún aumento, y los puntos que quiera agregar van a ir formando escalones hacia los costados. Entonces, supongamos que yo tengo acá una muestra de 10 puntos vareta en 2 hileras y quiero agregar 5 puntos al comienzo y 5 puntos al final de esta hilera. Entonces, yo acá he terminado de tejer lo que sería la segunda hilera. Voy a girar mi tejido para comenzar la nueva hilera. Y lo primero que voy a hacer es tejer tantas cadenas, como puntos quiero agregar. Entonces, voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Estas cadenas van a ser ahora las cadenas de base de los puntos nuevos que voy a tejer. Voy a colocar un marcador de puntos para que ustedes se ubiquen mejor. Entonces, estos son los puntos que ya tenía tejidas y estas son las cadenitas en las que voy a tejer los nuevos puntos que vaya agregando. Y ahora ya comienzo a tejer la hilera como lo hago normalmente. Entonces, como estoy tejiendo en punto vareta, voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Donde está el marcador es donde va tejido el primer punto vareta de la vuelta. Entonces estas 3 cadenas reemplazan al primer punto y se supone que están tejidas en esa cadena donde está el marcador. Entonces me voy a la siguiente cadena y en este caso yo voy a tomar la hebra de atrás. Ustedes pueden elegir la hebra que más les guste, ¿sí? En este caso a mí me gusta cómo se ve tomando solo la hebra de atrás y voy a picar ahí y tejer un punto vareta.
tomo una lazada, me voy a la siguiente cadena de base de las que he agregado ahora y tejo otro punto vareta. Y fíjense que ya tengo 3 puntos nuevos en esta hilera. Me voy a la siguiente cadena, pico y tejo otro punto vareta. Tomo lazada, me voy a la siguiente cadena y tejo otro punto vareta. Y ustedes pueden ver que yo ya he agregado 5 puntos y acá ya estoy sobre el punto que tenía tejido anteriormente. Entonces, a estos siguientes 10 puntos los voy a tejer como haría normalmente. Pico tomando el punto de base y tejo mi punto. Fíjense cómo acá ya al tejer ese nuevo punto, cómo ya queda firme este aumento que he realizado al comienzo de la hilera. Yo voy a continuar tejiendo un punto vareta por cada uno de los puntos y ahora les voy a mostrar lo que vamos a hacer cuando llegamos al final de la hilera. Porque cuando llegamos al final tenemos 3 opciones para agregar puntos. Son 3 opciones bien diferentes, pero que con las que logramos el mismo resultado, ¿sí? Agregar los 5 puntos que queríamos al final. Bueno, yo ya he llegado al último punto de la hilera anterior y vean, ya tengo los 5 que he agregado, que son estos que ustedes pueden apreciar acá, los 10 que ya venía tejiendo, y ahora yo quiero agregar 5 puntos al final de esta hilera, que van a quedar escalonados como estos que vemos acá. Entonces, la primera opción es tejer cadenitas de base como hicimos acá. Pero como en este caso yo no tengo la chance de agregar cadenitas con la hebra que ya estoy usando, voy a buscar una hebra auxiliar. Voy a tomar esta hebra, voy a hacer un nudo de inicio con la misma y una vez que tengo mi nudo de inicio, fíjense, este es mi nudo, lo ajusto y lo dejo listo para usar. Me voy a ir acá. Voy a picar la aguja ahí, donde tejí el último punto vareta, que sería la tercera cadenita de la hilera anterior. Voy a picar la aguja, voy a tomar ese nudo que hice y lo voy a pasar por la cadenita. Y ahora voy a tejer las 5 cadenas de base que necesito para tejer mis puntos. Entonces voy a tejer. Fíjense que acá, un detalle, que el nudo tienen que dejarlo flojito para que no se nos pase el nudito al otro lado. Entonces, si a ustedes les pasa esto, lo aflojan un poquito para que les quede del otro lado del tejido. Entonces, yo tengo mi nudo y voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. ¿Qué hago ahora? Tomo la tijera, corto la hebra auxiliar y voy a tejer una cadenita para cerrarlo. Entonces tejo una cadenita y paso toda la hebra por esa última cadena. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a asegurar esas cadenitas con un nudo y a partir de este momento, fíjense que tengo 5 cadenitas más para tejer los puntos que necesitaba. Entonces, nuevamente voy a ir tomando. Acá yo voy a continuar con el mismo criterio con el que tejí acá. Entonces voy a ir tomando la hebra de atrás y tejo un punto vareta. Me voy a la siguiente cadenita, tomo la hebra de atrás y tejo otro punto vareta. Me voy a la siguiente, tejo otro punto vareta. Me voy a la siguiente, tejo otro punto y me voy a la última cadenita y tejo el último punto. Y
ustedes pueden apreciar acá cómo ha quedado el tejido. Es decir, he agregado 5 puntos al comienzo y 5 puntos al final de esta hilera. Este es el método 1. Yo ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer con el segundo método para agregar puntos al final de la hilera. Bueno, ahora les voy a mostrar el segundo método para agregar puntos al final de una hilera. De nuevo yo tengo los 5 puntos que he agregado, los 10 puntos que ya venía tejiendo y quiero agregar ahora 5 puntos al final de esta hilera. En este método, en esta opción, lo que vamos a hacer es tejer puntos vareta sin cadenas de base. Esto es algo que ya lo hemos aprendido a tejer en el canal y si lo han practicado les va a resultar mucho más fácil que otros métodos. Tomo una lazada, pico la aguja en esa cadenita donde tengo tejido el último punto de la hilera. Entonces voy a picar allí. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo que ya les había enseñado antes. Tomo una lazada y la paso por la cadenita. Hasta acá parece que estuviéramos tejiendo un punto vareta como lo hacemos normalmente. Pero yo lo que quiero hacer es crear una cadena de base. Entonces voy a tomar una lazada y la voy a pasar solo por la primera hebra que tengo en la aguja. Vean que yo tengo 3, la paso solo por la primera. Con esto lo que he creado es una cadena de base. Y luego voy a continuar tejiendo el punto vareta como lo haría normalmente. Fíjense que sigo teniendo 3 hebras en la aguja como cuando tejemos el punto vareta. Entonces tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo otra lazada, la paso por las otras 2. Y acá ustedes pueden ver que ya he agregado un punto a esta hilera. Tomo una lazada y esta puede ser lo que les resulta un poco más difícil, que es picar la aguja tomando esta hebra y la hebra de atrás, que sería la cadenita que he creado recién. Y nuevamente, tomo una lazada y la paso por esas 2 hebras. Me vuelven a quedar 3 hebras en la aguja. Y voy a hacer lo mismo que hice recién. Primero voy a tomar una lazada y la voy a pasar por esta primera hebra para tejer lo que sería la cadena de base. Esta ahora es la cadena de base de mi punto vareta. Y ahora de nuevo tengo 3 lazadas en la aguja, tomo una lazada, la paso por estas 2, tomo una lazada, la paso por las otras 2. Y ahí ustedes pueden ver el segundo punto vareta. Lo repito de nuevo. Tomo una lazada y ahora ya van a ver que es más fácil distinguir dónde picar la aguja. Van a ver que se notan estas como hebritas que tenemos acá. Entonces, yo tomo la lazada y cuando lo vemos al punto así, yo voy a picar entre esas 2 hebritas y voy a buscar tomar la hebra que tengo atrás también. Y ahora sí, tomo la lazada y la paso por esas 2 hebras. Me quedan 3 lazadas en la aguja, tomo la lazada y la paso por la primera. Y con eso lo que he hecho es tejer la cadenita de base y ahora tejo el punto vareta. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, tomo una lazada, la paso por las otras 2. Y fíjense que ya tengo 3 puntos de los 5 que quería agregar a esta hilera. Lo repito de nuevo. Lazada, pico en lo que era la cadena del punto anterior, del punto vareta anterior. Tomo la lazada, la paso por esa cadena, me quedan 3 en la aguja. Tejo la cadenita pasándola, fíjense, solo por la primera, me vuelven a quedar 3. Tomo la lazada, paso por las primeras 2. Tomo la lazada, la paso por las otras 2. Y vamos con el último punto. Entonces, lo voy a repetir una última vez. Tomo la lazada, busco la cadenita de base, si ustedes lo paran así, lo van a distinguir. Fíjense que se ve bien clarito acá dónde picar. Recuerden tomar también la hebrita de atrás, como si fuera una cadenita. Tomo la cadenita del punto anterior, lazada y la paso por la cadenita. Me quedan 3. Lazada para tejer la cadenita y lo paso solo por esta hebra. Me vuelven a quedar 3. Lazada, paso por las primeras 2. Lazada y la paso por las que me quedan. Y acá ustedes pueden ver que yo he agregado puntos al final de la hilera sin tener que agregar una hebra auxiliar y fíjense qué bien que queda.
sí tienen que tener en cuenta que no se ven iguales. Entonces, si esto va a quedar visible, quizás les convenga otro método, porque si bien estas se ven muy parecidos, estos puntos vareta, a los que vemos acá, no así a los que tejimos al comienzo, ¿sí? Es como para que tengan en cuenta ese detalle, que no se están viendo iguales los laterales del trabajo. Ahora les voy a mostrar el tercer método que tenemos para agregar puntos al final de la hilera. Bueno, de nuevo tengo mi muestra con los 5 puntos que agregué al comienzo y quiero agregarle ahora 5 puntos al final. Ya vimos cómo hacerlo con una hebra adicional y cómo hacerlo tejiendo puntos vareta sin cadenas de base. Este tercer método es similar al anterior, ya que vamos a tejer puntos vareta doble que van a estar enlazados al punto anterior. Entonces, voy a tomar 2 lazadas y voy a picar la aguja de nuevo en esta cadenita, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién. Vamos a tomar la cadenita donde tejimos el último punto vareta como base. Entonces pico, habiendo tomado las 2 lazadas, pico en esa cadenita y tejo un punto vareta doble. Entonces, tomo la lazada, la paso por la cadenita. Tengo 4 lazadas en la aguja. Tomo una lazada, la paso por las primeras 2, me quedan 3. Tomo una lazada, la paso por las otras 2, me quedan 2. Tomo una lazada y la paso por las últimas 2. Acá yo ya he agregado un punto, que si nosotros lo acomodamos, ustedes pueden apreciar que al haber tejido el punto vareta doble tomado del punto anterior, esta primera parte hace las veces de cadena de base. Me están faltando 4 puntos más. Voy a tomar 2 lazadas y fíjense este detalle. Yo voy a tomar estas 2 hebras, ustedes lo están viendo así, voy a tomar estas 2 hebras del punto vareta doble. Esas 2 hebritas del punto vareta doble y voy a tejer otro punto vareta doble. Entonces, tomo la lazada, la paso por esas 2 hebritas, me quedan 4 y hago las sacadas que me quedan. 1, 2 y 3. Y fíjense cómo se van acomodando los puntos a medida que nosotros vamos enlazándolo al punto anterior, se van acomodando. Lo repito de nuevo. Tomo 2 lazadas, pico tomando estas 2 hebras, que si ustedes la ven así, son estas 2 hebritas que tenemos acá. Tomo estas 2 hebritas de el punto anterior y tejo un punto vareta doble. Entonces tomo la lazada y la paso primero por esas 2 hebras. Me quedan las 4 hebras que nos suelen quedar cuando tejemos el punto vareta doble. Entonces vamos a tomar la lazada y pasamos por las primeras 2, lazadas por las otras 2, lazada por las últimas 2. Y fíjense cómo queda ya el tercer punto terminado. Lo repito de nuevo. Tomo 2 lazadas, pico tomando estas 2 hebritas del punto vareta, que yo creo que esto es la parte que más les puede costar. Fíjense, este es el punto vareta doble y estas son las 2 hebritas que nosotros tenemos que tomar. Entonces, tomo 2 lazadas, pico tomando estas 2 hebritas, tomo la lazada, la paso por las 2 hebras y ahora tejo el punto vareta doble como lo hacemos normalmente. 1, 2 y 3 sacadas. Lo repito una última vez. Tomo 2 lazadas y con esto ya voy a completar los 5 puntos. Tomo las 2 hebritas del punto vareta doble de la vuelta anterior. Tomo la lazada, la paso por esas 2 hebras y ahora hago 1, 2 y 3. Y fíjense cómo se ve acá. Yo ya he agregado entonces 5 puntos tejiendo puntos vareta doble que he ido tomando del punto anterior. Bueno, espero que les haya gustado este video. La lección final respecto de cómo realizar los aumentos va a depender siempre del trabajo que ustedes estén tejiendo y de la cantidad de puntos que quieran agregar. Quizás si ustedes le están dando forma a un suéter, por ejemplo, y le quieren tejer las sisa o las mangas, quizás opten por este método.
Y si de repente quieren hacer un aumento sutil para que sea más ancho en ciertos sectores, elijan este otro en el que tejemos más de un punto en el punto de base. En el blog yo les voy a dejar los diagramas de todos estos métodos para que a ustedes les resulte más fácil distinguir cada uno y puedan elegir el que más fácil les resulte. En el siguiente video les voy a estar enseñando a hacer las disminuciones, así con estas 2 lecciones ustedes ya pueden darle forma a sus trabajos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video.